Señor analista político Jaime Miranda, coméntanos un poco acerca del contexto actual, la situación entre Martín Vizcarra y la oposición que vendría a ser el Congreso. Al margen de todos los problemas que han habido, parecía que todo esto se iba a solucionar y la tensión estaba bajando entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero sin ninguna razón el presidente Vizcarra ha hecho unas declaraciones agresivas y amenazantes al Congreso que, por decirlo menos, son realmente desatinadas. ¿Por qué son desatinadas? Desatinadas porque el presidente de la República es el responsable del país, y si el país está llegando a obtener una paz que todos estamos buscando, y en el momento en que ya existe la paz, él hace unas declaraciones que rompen el proceso de paz, es un desatino, y es un desatino que le hace a él históricamente mal, porque el gobierno es el gobierno de Vizcarra, y un gobierno no puede ser bueno si andan peleando o discutiendo el Ejecutivo con el Legislativo. Y cuando la historia analice el gobierno del señor Vizcarra, dirá: este fue un mal gobierno, el de Vizcarra, no el del Legislativo. ¿Y por qué no se da un consenso entre ambos poderes? ¿Por qué no llegan a un acuerdo? Porque la política es un arte muy difícil. La política está en función de lo que la gente cree más que de lo que realmente es. Por eso es que es función de los políticos hacer que la gente crea lo que es. Y en este momento lo que está pasando es que los políticos están haciendo creer lo que no es. ¿Y sería posible disolver el Congreso ante a esta falta de comunicación o de repente a esta falta de consenso? Todo es posible en el Perú. Acuérdense que cuando Fujimori disolvió el Congreso, más del 85% de la gente estaba de acuerdo. Si es que el presidente disuelve el Congreso, más del 80% de la gente va a estar de acuerdo. Pero las consecuencias son tremendas, porque la disolución del Congreso se haría en este momento en que no existe una doctrina política a la cual tenemos que seguir. Hay ciertos temas que no se tocan. Economía y mercado. Nadie sabe si se quiere seguir con economía y mercado. El ministro de Justicia ha dicho que quiere que el Estado sea un Estado que tenga empresas. Yo me pregunto, ¿con qué plata va a tener empresas? Porque para hacer una empresa se necesita invertir y el Estado no tiene que invertir. La única forma como se puede hacer empresas es expropiando las existentes. Y la Constitución actual dice que para expropiar hay que pagar en efectivo. Por lo tanto, lo que está diciendo el ministro de Justicia es que lo que va a hacer es permitir que se expropie sin pagar o pagando con unos papeles sin valor. Es decir, lo que hizo Velasco, y ya sabemos lo que pasó. Ante la negativa del Congreso, ¿cuál podría ser la solución que podría plantearse por parte del presidente Martín Vizcarra? Hay miles de formas de solucionar los problemas. Cuando alguien dice o se hace como yo digo o está mal, el que está mal es el que lo ha dicho. Lo que podría ser posible es que el presidente diga que si el Parlamento hace las reformas
y las hace mal en el sentido de que no funcionen, entonces sí creo que el presidente tiene razón de presionar al Parlamento y decirle lo que estás haciendo no funciona. Pero si el Parlamento hace algo que funciona, aunque sea diferente a lo que ha propuesto el presidente de la República, el presidente de la República no tiene por qué oponerse a esas reformas, porque si se opone, es decir, si se opone a reformas hechas por el Parlamento que funcionan por el solo hecho que no son las que pertenecen al presidente, pasa a ser un caprichoso.